Bueno, y ya para finalizar mi trabajo de programación, entonces la última actividad nos pide que escojamos un tema, ya sea de matemáticas, de ciencia, de lo que nosotros queramos, y lo enfoquemos hacia nuestra área de conocimiento. Pues yo lo hice muy sencillo. Yo mi tema que escogí, pues cómo calcular la velocidad con la fórmula más sencilla. Pues yo soy profesora de física, entonces por eso escogí ese tema y pues lo programé con las herramientas que ya sé manejar bien. Entonces, como pueden darse cuenta, aquí le coloqué el proceso, lo puse a calcular velocidad, definí las variables, en este caso la mía es distancia, tiempo y velocidad como un número real. El, el usuario debe ingresar la distancia, que está medida en metros, y debe ingresar el tiempo, que en este caso estaría en segundos. Entonces aquí ya coloqué como que lo que vamos a hacer, que es calcular la velocidad. Luego le dije, ingrese la distancia recorrida en metros, entonces obviamente el usuario va a ingresar esa distancia en metros. Luego que ingrese el tiempo en segundos. Y aquí ya me tocó condicionar, porque la fórmula que me dice que para calcular la velocidad, yo debo dividir la distancia entre el tiempo. Entonces es una operación de división en ese caso. Entonces yo le dije que si el tiempo es diferente a cero, entonces que calcule la velocidad dividiendo la distancia entre el tiempo y que nos dé el resultado de esa velocidad en metros por segundo. Pero que si no, que si el tiempo no es igual a, no es diferente a cero, si no llega a ser igual a cero, recuerden que no se puede dividir entre cero. Entonces le coloqué que me coloque error, el tiempo no puede ser cero. ¿Listo? Y ya ahí cierro mi programa y hasta ahí quedaría. ¿Qué pensé después de que hice este código? Que pues también le puedo agregar, por ejemplo, como que me calcule de pronto la aceleración, que me diga si de pronto la velocidad tuvo algún cambio, me haga una comparación, cosas así. O puedo, por ejemplo, de pronto poner un condicional en el caso de que quisiera, por ejemplo, de calcular la distancia si me dan el valor de la velocidad o de calcular el tiempo. Ese sí sería muy parecido al que hice con relación al de semáforo, que era escoger el color. Al del segundo ejercicio, que ustedes ya lo vieron ahí, sería muy parecido porque lo pondría que escogiera uno de los valores, si es hacer la suma, si es hacer la resta, en la calculadora más o menos hacíamos, escogíamos cada uno de los valores y partiendo de esos valores entonces ya se desarrolla. Entonces ahora vamos a ver cómo queda nuestro condicional, cómo queda el programa ejecutado. Listo, entonces para iniciar de nuevo, entonces acá vamos a ver cuando ya ejecutamos nuestro programa que nos dice cálculo de velocidad, ingresa la distancia en metros. Entonces nosotros venimos acá, digamos que yo voy a colocar una distancia de 100 metros, enter, luego me dice que ingrese el tiempo, digamos que esos 100 metros lo recorrió en 25 segundos, enter, y entonces me dice que la velocidad es equivalente a 4 metros por segundo. Miremoslo con otro valor, a ver. Digamos que recorrió una distancia, supongamos que de 18 metros. Poquita para un automóvil, ¿no? Y que el tiempo que se gastó, o pensemos que es un caminante, que es lo más lógico. Pensemos que el caminante se recorrió esos 18 metros, coloquémosle como en unos 120 segundos, pensando que es un caminante. Entonces dice que la velocidad más o menos de él fue de 0,15 metros por segundo. ¿Listo? Entonces ahí vemos que el programa nos funciona a la misma maravilla. Listo. Ahora sí, para iniciar y ver un poquito cómo nos quedó el diagrama. Oh, qué pena que les moví acá el diagramita. Entonces, quiero que miremos, espero lo amplío un poquito acá. Entonces, si se dan cuenta, nos habla del proceso, donde nos muestra cómo definimos las variables. Y acá ya nos identifica que lo que estamos haciendo es calcular la velocidad. Nos dice aquí el ingreso de la distancia, el del tiempo. Aquí está mi condicional que yo les decía que si el tiempo es diferente a cero, pues entonces este nos calcula la velocidad, que es lo que aparece aquí en la parte verde. Pero si es diferente a cero, entonces aquí ya nos dice que no se puede calcular esa velocidad con ese tiempo. Y entonces esta es como mi parte que coloqué aplicado hacia mi área. Gracias.